la caverna fílmica vamos a hablar sobre nuestra razón de ser, la filosofía del cine. Así que no te retires porque te voy a dar información importante. ¿Y cuál es la relación que existe entre el séptimo arte y la cinematografía? Y esa naturaleza que tiene lo fílmico con la realidad, la ética y lo estético. Y cómo puede influir en la percepción del mundo. Pero primero, empecemos hablando sobre el auge de la filosofía del cine y sus filósofos. ¿Cuándo se da ese auge sobre lo que es la filosofía del cine? A partir de un señor que se llamó André Bazin, aunque el primero fue Henri Bergson, pero quien realmente puso en el tapete la filosofía del cine fue André Bazin, que lo pueden ver allí escrito como André Bazin. Este señor se hizo la pregunta ¿qué es el cine? En su libro, con ese título, y nos presentó toda la historia del cine hasta esa época, en los años 50, y nos dijo que el cine debe acercarse a la realidad. Nos presentó una visión aristotélica, o sea, trató de presentarnos un cine mimético. Él decía que el cine debía acercarse a la realidad y que la importancia de lo tecnológico. Sin tecnología no podemos hacer cine. Entonces, en los años 80 aparece otro señor que se llamó Gilles Deleuze, o conocido, o mejor dicho, Gilles Deleuze, como se dice en francés. Él escribió dos libros que se llamaron La imagen movimiento y La imagen tiempo, además de otros libros sobre filosofía. Él se hizo la pregunta o manejó la idea de decir cómo piensan los cineastas, y dijo que piensan con imágenes de bloque de duración, y planteó de que existía una historia natural del cine, y el cine se componía en dos clasificaciones: un cine clásico antes del neorrealismo italiano y un cine moderno después del neorrealismo italiano. Y en La imagen movimiento planteaba distintos tipos de movimientos, como el plano secuencia, que era un plano para él estoico, y las composiciones geométricas, que para él eran platónicas, por darles un ejemplo. Si no hay mucho tiempo para hablar sobre ello, porque estamos hablando en términos generales. Además de esto, hay que nombrar a Henri Bergson, quien influyó en la obra de Deleuze, y él escribió, fue el primero que escribió sobre filosofía del cine, con dos libros que se llamaron La evolución creadora y Materia y Memoria. Y por supuesto él estuvo influenciado por Sanders, además de que existieron otros escritores como Pasolini y otro escritor que se llamó Christian Metz, quien se fue por la parte lingüística y psicoanalítica y estuvo influenciado por Ferdinand de Saussure. Entonces existe todo un cuerpo teórico para hablar de cine. Incluso hoy en día existen universidades que producen revistas científicas, como la Universidad de Columbia en Chicago, que tiene una revista sobre filosofía del cine, la Universidad de Edimburgo en Escocia, que tiene una revista científica sobre cine, donde ambas producen papers o revistas arbitradas, o artículos arbitrados a través de sus revistas, perdón. Y la Universidad de Edimburgo incluso tiene un doctorado en filosofía del cine, lo cual es bastante interesante. Y bueno, nosotros aquí en este canal nos encargamos de divulgar todo este conocimiento. También es importante hacer una distinción entre lo que es el objeto filosófico y el sujeto filosófico en esto de lo que es la filosofía del cine. El objeto filosófico son los filósofos continentales que ven el cine la filosofía del cine como un lenguaje. Ahí entra Deleuze, ahí entra Alain Badiou, ahí entra Jacques Rancière, que son otros filósofos que ven el cine como un lenguaje. También pudiéramos meter allí a Metz, pudiéramos meter a otros filósofos como al mismo Zizek, por decirlo así, filósofo continental, bueno, en fin, que ve el punto del cine desde el punto de vista lacaniano. Y en el otro punto, en el sujeto filosófico, son más que todo los filósofos ingleses y los filósofos norteamericanos, que tratan de buscar ideas en las películas, ¿bien?
Y digamos que ellos son filósofos que ven el cine desde lo fílmico. Y ahora les voy a hacer la distinción entre lo cinematográfico y lo fílmico, para que entendamos estas dos grandes diferencias. ¿Qué es lo cinematográfico? Todo lo que tiene que ver con la iluminación, el sonido, el lenguaje visual, la cámara. Eso es lo cinematográfico. Mientras que lo fílmico es la capacidad de crear esos mundos imaginarios a través de diversos conocimientos, donde se incluye también lo filosófico, lo sociológico y cualquier tipo de conocimiento, pero no estudia todo esto que tiene que ver con el lenguaje. Y ahí entra también el cine filosófico desde el punto de vista como un sujeto, como habíamos dicho hace rato. Bueno, entonces el análisis se puede hacer desde el punto de vista integral, donde se combinen ambas cosas, ¿no? O desde el punto de vista específico, donde se tome un aspecto del objeto o del sujeto, o de lo cinematográfico y de lo fílmico, o se haga un análisis integral donde se tome en cuenta todo y se haga un estudio transversal donde participen distintas disciplinas para analizar una película. Entonces es bastante interesante el estudio del cine. Ahora, la alegoría de la caverna, digamos que es una de las instancias donde todo el mundo habla y hace una comparación con el cine, ¿no? En el libro séptimo de la caverna hay una situación donde hay un grupo de personas que están mirando en la cueva, están mirando una pared, unas sombras, y esa sombra es el mundo de las interpretaciones. Para Platón es la doxa, y para Platón no tiene sentido porque nadie puede utilizar unas sombras. Se puede sentar en una silla, pero no puede ver la sombra de una silla. Para Platón hoy en día el cine no tuviera sentido. Y las personas que están fuera proyectando las sillas están allí, ¿no? Y ellos estarían como en el mundo sensible. Y bueno, los que van hacia el camino saliendo de la caverna estarían en la diana, y ahí conocerían el mundo matemático. Y bueno, y quienes salen de la cueva están en el mundo inteligible, donde están las ideas del bien, las ideas de la perfección, y bueno, el mundo inteligible. Entonces el asunto está que para Platón el mundo inteligible es el mundo interesante. Pero si vemos estas tres formas de ver la alegoría de la caverna desde el punto de vista cinematográfico, es interesante, ¿no? La alegoría de la caverna representa la condición humana, lo cual se encuentran encadenados las sombras de la realidad, las cuales son apariencias que percibimos a través de nuestros sentidos. O sea, el cine como similitud, el cine al crear imágenes y narrativas puede ser visto como una forma de proyección de sombras, similar a la caverna, ofreciendo un reflejo de la realidad y no la realidad misma. Y por supuesto esta que me gusta más, que es la liberación del cine. Sin embargo, el cine también puede ofrecer la posibilidad de escapar de la caverna, de explorar nuevas perspectivas y de confrontar nuestras propias creencias y la realidad que nos rodea. Y esa es la idea de la caverna fílmica, poder escapar de la realidad y ver un cine diferente donde veamos nuevas realidades y que entremos en otra caverna diferente y podamos ver mundos diferentes. Bien, pasemos a la siguiente y hablemos un poco sobre la reflexión del cine como una expresión filosófica. La diversidad de géneros nos permite reflexionar, la construcción de otros mundos a través de ideas fílmicas diferentes, ¿no? Y la interrogación de la realidad. Vamos a interrogarnos si realmente eso que estamos viendo en pantalla concuerda con la realidad, y que hasta qué punto eso tiene que ver con nuestra propia existencia, o si realmente vale la pena o no ver una película. La importancia del análisis filosófico del cine nos permite profundizar el entendimiento, ampliar la perspectiva, desarrollar un pensamiento crítico, no en el sentido de que yo veo una película porque sea buena o sea mala. La idea es desarrollar un pensamiento crítico y decir, bueno, la película tiene tomas interesantes, tiene planos que valen la pena, si lo vemos desde el punto de vista cinematográfico. Si lo vemos desde el punto de vista fílmico, realmente es un tema que está acorde con nuestros tiempos, es un tema
que llama a la reflexión, es un tema innovador. La estructura, si lo vemos desde el punto de vista cinematográfico, la estructura que nos presenta es una estructura innovadora. Es un tema que realmente toca la sensibilidad social. Realmente está acorde con lo que nosotros necesitamos. No es una película que está sobrecargada y realmente es innovadora. Bien, es una película diferente, rompe con las estructuras tradicionales de principio, desarrollo y cierre. Es una película cíclica, circular, ¿no? Es interesante, es diferente, realmente tiene un pensamiento filosófico profundo. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva a pensar esta película? No más allá del entretenimiento. Nos entretiene, pero también nos invita a pensar y a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Es un agente de cambio esa película. Entonces, nos invita también a descubrir nuevas ideas, nos invita a aprender de las narrativas que estamos viendo, nos ayuda a comprender realmente la sociedad. Entonces, la importancia de analizar las películas desde un punto de vista filosófico. Conclusiones y consideraciones finales. Es un espejo de la realidad, nos estimula el pensamiento, es un diálogo, nos lleva a un diálogo y a un debate. Después de ver la película realmente nos lleva a debatir, nos lleva a pensar, ¿no? Es por eso que es importante entender que el cine es un arte que nos lleva más allá. El cine está en una zona entre lo filosófico, lo artístico, lo tecnológico y, como dice Gilles Deleuze, ¿no? Está allí a medio camino. Y como dice el mismo Henri Bergson, ¿no? Está a medio camino entre el realismo y el idealismo, ¿no? Está entre la representación y una cosa. Y como dice el mismo Alain Badiou, es un arte aristocrático y democrático. Aristocrático porque realmente es caro hacerlo, a pesar de que la tecnología digital ha abaratado sus costos, pero sigue siendo un poco difícil llevarlo a cabo. No imposible, pero es democrático porque se puede colocar en distintas salas del cine en el mundo al mismo tiempo y lo pueden ver muchísimas personas. A diferencia de una pintura, a diferencia de una escultura, que para colocarla en un museo la ven pocas personas. Así que espero que todo esto les haya gustado y será hasta una próxima ocasión.